La segmentación. Con la llegada de las primeras divisiones celulares, las cuales siguen un patrón meridional y ecuatorial. Las primeras divisiones se producen de manera sincronizada. Estas forman un montículo de células asentadas sobre el polo animal de la célula vitalina más grande. Estas células son constituyentes para el blastodermo. Inicialmente mantienen una conexión entre sí. Como podemos observar en la imagen, en la parte B, podemos determinar que la célula presenta un blastodisto, el cual es un montículo encima del citoplasma de esta. Con el tipo de blástula, primero definamos a la blástula como una etapa crucial en el desarrollo embrionario de los animales, la cual marca la diferenciación de las distintas capas genitales, las cuales darán lugar a diferentes órganos del individuo en desarrollo. Ya hablamos de endodermo, ectodermo, exodermo. En el caso de los anfibios, de los reptiles, tenemos que presentan una discoblástula, lo cual divide el disco de citoplasma, el polo animal del huevo, que sería esta zona de aquí, señalada, en los cuales forman un blastómero, el cual es plano entre el hipoblasto y el epiblasto. Con la formación de los blastómeros se sitúan en la periferia, es decir, en la parte externa, y dejando un hueco, el cual sería el blastocele, esta zona de aquí. Y el centro constituyen una pared de blastodermo. Con la llegada de la 10ª división celular, se detecta el inicio de transición de una blástula y transcripción cigótica. Donde se distinguen 3 poblaciones celulares, las cuales se diferencian. Tenemos la capa sincital vitelina o abreviada SCB. Esta se forma cuando las células del borde vegetal del blastodermo se fusionan con la célula vitelina subyacente. Como podemos observar en la imagen, la capa sincital vitelina se divide tanto en capa sincital vitelina interna y capa sincital vitelina externa, como podemos observar en la imagen, esta zona de aquí, la cual está llena o tiene presente núcleos sincitales vitelinos. Con respecto a la capa de la envoltura del cigoto, está formado por células más superficiales, las cuales son del blastodermo. Estas forman una lámina epitelial de una sola capa, la cual es de una célula de espesor y se convertirá finalmente en el peridermo. Como podemos observar en la imagen, tenemos que el blastodermo está rodeado de una capa de la envoltura, que sería esta representada con color azul. Tenemos también a las células profundas, es decir, que entre la capa de la envoltura y la capa sincital vitelina están presentes estas células, las cuales darán origen. Como podemos observar en la imagen, sería este relleno de aquí. En la siguiente imagen podemos observar la segmentación meroblástica discoidal o cigoto. En este caso es de un pez vela, la cual es propiamente parecida a la de los reptiles. Podemos observar el embrión de una célula en donde está encima
Este montículo de aquí es el blastodisto, el cual está encima del citoplasma. Tenemos en la imagen B un embrión de 2 células, en la imagen C un embrión de 4 células. En la imagen D un embrión de 8 células, las cuales se forman en 2 hileras de 4. Tenemos también el embrión de 32 células y el embrión de 64 células, donde podemos observar el blastodisco encima de la célula vitelina. Lo siguiente es la gastrulación. En la gastrulación ocurre un desarrollo embrionario. Aquí ocurre luego de la formación de la blástula. Tiene por objeto la formación de las capas fundamentales del embrión, aquellas pues capas germinales que conocemos, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Más adelante vamos a explicar el cómo se van formando cada una de estas capas. En reptiles, la gastrulación es por involución. Quiere decir que el ectodermo tiene una involución, una invaginación hacia el endodermo. Tenemos funciones de la gastrula, las cuales va a ser el movimiento celular, crecimiento del embrión y expresión genética. También dice que las células de la periferia del disco se hunden haciendo un doblez bajo la capa superficial y forman un doble estrato compuesto pues, por mesodermo y ectodermo. Pero eso es más adelante. Principalmente vamos a tener al blastodermo. Tenemos en la estructura un hipoblasto, células de hipoblasto y un epiblasto. Las células del área pelúcida, como podemos observar en la primera imagen, forman un epiblasto. El epiblasto es esta red de células alrededor del blastodermo. El epiblasto llegará hasta una zona marginal posterior, donde se van a formar, una separación de las láminas y se va a migrar a la cavidad subgerminal para la poliinvaginación. En la poliinvaginación, el hipoblasto primario es aquel que va a liberar las células, se van a deslaminar desde el epiblasto. Las células del margen posterior del blastodermo pues van al blastodermo anterior, empujarán a las células del hipoblasto primario hacia el hipoblasto anterior y van a formar un hipoblasto secundario. Así ya tenemos un epiblasto en la parte de arriba y un hipoblasto, tanto primario y secundario en la parte de adentro. Una vez realizada este empuje de las células, tenemos al epiblasto y al hipoblasto. Estos están unidos en la zona del área opaca y el espacio entre las capas forman un blastocele. El blastocele pues es esta estructura que vemos al centro. Las células pues en sí del epiblasto y del hipoblasto, así que la de arriba, la que está arriba y la que está por debajo pues se van a unir en esa zona y se va a formar un blastocele. Aquí también es importante la región de la hoz de Kohler. Y tenemos a las células del hipoblasto que migran desde una zona posterior hacia el blastocele. En la siguiente diapositiva, pues explicamos en sí que la gastrulación se define con la formación de una línea primitiva en la superficie del epiblasto. Como podemos observar, tenemos dos vistas, una vista desde arriba y una vista lateral. El embrión proviene del epiblasto. En las células del hipoblasto ayudan a la creación o a la formación del saco vitelino. No, cámbiale a la siguiente presentación, digo a la siguiente diapositiva. Ajá. Pues aquí nuevamente explicamos que en sí la gastrulación es la formación de la línea primitiva en la superficie. Tenemos dos vistas, la vista dorsal y una vista en corte transversal.
Sabemos que las capas del embrión provienen del epiblasto. El epiblasto pues vendría siendo una zona por encima del hipoblasto. El epiblasto tendrá células del área pelúcida y el hipoblasto una separación de la lámina y una poliinvaginación, lo cual creará el hipoblasto primario. Aquí dice que el engrosamiento del epiblasto en la zona anterior a la hoz de Kohler, se va a incrementar el espesor de las células que forman el centro de la línea primitiva. Y en el centro cefálico de la línea se forma un nódulo primitivo. Este va a ser como predecesor a la notocorda, aquella característica que cuenta principalmente los cordados. En este caso, nuestros cordados reptiles. Se va a formar en el extremo cefálico de la línea una elevación, el cual va a ser este nódulo primitivo, como se ve al centro de la imagen. Aquí se rodea a la línea primitiva, sufriendo una depresión. Y tenemos una invaginación, en donde se migró el epiblasto a la línea primitiva. Y en la siguiente diapositiva las células del epiblasto se van a ir a la línea primitiva. Se van a invaginar y se colocan debajo del epiblasto, entre las células del hipoblasto. Aquí las células que migran se sitúan en la región más anterior de la línea primitiva. Se van a meter al hipoblasto. Esto va a desplazar sus células para formar el endodermo embrionario y así sucesivamente formará mesodermo y ectodermo, resultando en 3 hojas formadas en la gastrulación. Estas hojas, cada una va a ayudar en la formación de los órganos más importantes del cuerpo, el tejido, la dermis y demás, como podemos ver en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, pues recurrimos a algún artículo en donde se menciona los órganos que crea el ectodermo. Se divide en ectodermo superficial y el neuroectodermo. Tendremos tanto a la hipófisis, al esmalte, al oído interno, al cristalino, al tubo neural y a la cresta neural. El mesodermo principalmente va a producir el cráneo, el músculo esquelético, la dermis, el corazón y una corteza suprarrenal. Y en la última diapositiva, pues tenemos al endodermo, donde ayudará en la formación del hígado, pulmones, glándulas endocrinas y el sistema digestivo. Por último, agregué que las células del epiblasto se invaginan por el nódulo primitivo que vimos anteriormente y se desplazan dando lugar al mesodermo axial. Esta va a formar la estructura más relevante de los cordados, la notocorda. Y de nuestra parte, pues sería todo. Muchas gracias.